Buenos días a todos los queridos oyentes desde el podcast Hablas Suadas desde la plataforma de Spotify o Anchor y a aquellos que les encanta acompañarnos desde la plataforma de YouTube con el mismo nombre. En esta oportunidad tenemos, sí, otra entrevista de Delivery, pero vamos a hablar sobre el arte plástico, específicamente analizar la historia gráfica de Luis Deza, el cual es Pachamama. Unas primeras palabras, por favor, Deza. Hola Guadalupe, gracias por la invitación. Eh, ¿Cuántas palabras quieres? Puedo, porque cuando se me destapa la llavecita empiezo a hablar y encadeno y el monólogo se prolonga. Es un placer poder conversar con tus seguidores y bueno, estoy aquí para lo que tú creas conveniente preguntar. Con mucho gusto yo respondo a tus preguntas. Bueno, Deza, muchas gracias. Bueno, como les estaba mencionando, vamos a analizar hoy día tu historia gráfica que es Pachamama, la cual estoy presentando ahorita en pantalla. No sé si se ve bien, pero creo que es por el minifan que se ve así. Pero vamos a analizar específicamente esta historia. Me gustaría saber por qué eliges el título de Pachamama para sintetizar toda la historia gráfica y cómo surge prácticamente la creación de esta misma. Pues para mis queridos oyentes, esta historia gráfica no tiene diálogos. ¿Qué nos podrías decir con respecto a eso, Deza, por favor? Dinos. A ver, Pachamama. Pachamama para mí es como se dice, que es una palabra quechua y es la madre tierra. Pero se puede también jugar con que el universo participa porque en la tradición andina, el universo, el cielo, lo que llamamos cielo y la naturaleza, la tierra, no están separadas, conviven mutuamente. Y entonces a veces se interpreta que Pachamama es todo, pero también hay otros dioses como Viracocha, que es más aéreo. Pero ese, ese fue el nombre, pero más relacionado con la tierra en este caso, de la historieta. ¿Cómo surgió? Yo quería hacer una historieta que no tuviera palabras, que fuera en silencio, que solamente se explicara toda una pequeña historia en imágenes. ¿Por qué? Porque uno de los problemas a nivel de publicación de historietas o libros es los idiomas. Entonces, como yo soy dibujante, tenía la posibilidad de poder explicar una historia con imágenes solamente. Y eso es una de las cosas que me motivó. Después, la pregunta era, ok, ¿y cuál es esa historia? Surgió una vez cuando estuve así, en una época en que estaba muy practicante de meditación. Entonces, me acuerdo que estaba meditando y estaba con los ojos cerrados en una habitación tranquila. Y mi hija, pequeña, con mi otra hija empezaron a jugar allá afuera, ¿no? En la otra habitación. Y, y una de ellas cantaba y la otra jugaba y bueno, así se la pasaban, ¿no? Y cuando hicieron eso, me vino de golpe toda la imagen de cuando en mi Pachamama, en el libro, tú ves de que empieza la historia con un hombre común y corriente de corbata, con cabeza de andino, que se va directo a una habitación y se pone a meditar, mientras su familia, su mujer, los hijos están jugando allá afuera. Entonces yo narro esa historia que sucedió conmigo, porque yo fui a meditar y escuchaba a mis hijas allá afuera, ¿no? Y ese ruido que ellos producían, esas risas que ellas hacían, me fueron llevando en la meditación. Me fueron llevando en la meditación y fue como una invitación a narrar algo. Y lo vi como que era la Pachamama que es la que estaba cantando a través de estas voces.
Es por eso que cuando narra en la Pachamama al principio, este personaje entra en meditación y conforme dicen el mantra de la Pachamama, empiezan a aparecerse figuras que vienen de la misma tierra y está disfrazado de un rostro de niña, ¿no? De niña y de su boca salen sonidos, salen símbolos que en mi caso se podría decir que son símbolos musicales. Pero en esos símbolos musicales no solamente viene símbolos propiamente musicales, sino cantidad de otros símbolos propios de diferentes culturas. Entonces, ahí yo mezclo, porque creo que a la final esto es una mezcla, ahí yo mezclo esos símbolos de diferentes culturas, mezclo símbolos de egipcios, símbolos de la cultura inca, de la cultura maya, símbolos de los hindúes, diferentes tipos de símbolos a lo largo, incluso chinos, a lo largo de todo lo que se supone que es el canto de la estela que produce este diseño de que sale de la boca de la niña, que es la que lleva al lector o al meditador, lo lleva a estas imágenes donde empieza con la aparición de los niños pequeños, algunos, todos bebés, ¿no? Que están acompañados de toda una caravana de militares por una avenida donde están acompañados por todo un desfile, mientras el sonido sigue continua, es el que lleva el hilo conductor. Entonces, eso de cuando yo escuché a mis hijas, sentí ese viaje así en la meditación de que algo se abría. Y hace tiempo yo hice, hace muchos años atrás, cuando vivía en Lima y estaba estudiando en ese entonces dibujos animados, yo hice un guión de un desfile. Y ese desfile parece que siempre estuvo en mi memoria y estuvo presente de alguna forma. Ahora, ese guión, yo no lo llegué a realizar como dibujo animado en sí, sino se quedó como guión. Entonces, como que eso fue como una añoranza de una posibilidad de presentación gráfica. Y bueno, en el desfile del guión, en el desfile de los dibujos animados, cuando hice el guión, era un sueño. Era un sueño, porque todo ese desfile sucede en la cabeza de un fulano. Pero y acá también es una especie de sueño, porque es en la meditación de este personaje de corbata que medita y sueña, ¿no? Entonces parece que eso de alguna forma me ha perseguido, y me persigue hasta ahora poco, porque he hecho, por ejemplo, un cuento que se llama El Camino, ¿no? Es todo una versión, todo un trabajo sobre aquí hay un desfile, también es un desfile de todas las etnias que han pasado por el Perú. Señor Besa, ya que usted está hablando de esto de los caminos, ¿no? De siempre que hace sobre los desfiles, entonces es en realidad como una marca personal de su arte. No creo. Yo creo que alguien por ahí me preguntó el estilo que yo tenía y para mí es difícil de ubicar, no sé, pero a mí me atrae el realismo fantástico. Entonces, porque me encanta y no solamente me encanta, sino que
veo que me sale un poco más fácil. Me sale más fácil mezclar sueños y realidad. Y yo lo encuentro así muy gracioso porque puedo jugar así libremente, ¿no? Y como tengo la técnica del dibujo, me permite volarme en cosas que con fotografía no sería difícil, ¿no? Pero el desfile, los desfiles son muy populares. Entonces, eso hace de que es como cuando he hecho yo performance de algo o una instalación de algo. Entonces yo necesito así, y yo pienso siempre en que hay un público numeroso que está participando de eso, ¿no? Entonces, tal vez por eso que me gusta el desfile, porque el desfile es como una actividad. A mí me gusta mucho el circo. ¿Y por qué el circo? Porque el circo lo ves, no es como el cine, estos son de verdad, los personajes son de verdad, no es una ficción así de dos dimensiones, sino son gente de verdad que están ahí en el centro del circo, poniéndote un espectáculo en el cual tú estás maravillado, estás hipnotizado y vibras así durante todo el tiempo que dura la presentación. Y entonces yo veo como que el arte es parte de ese tipo de presentación y de exhibición, y entonces los desfiles son como una performance de algo así, ¿no? Y claro, no lo hago en la realidad, pero lo puedo hacer en mi historieta, ¿no? No es más fácil. Claro, definitivamente. Pero lo que yo creo de que sí es distintivo en mi estilo, porque no sé si habrás visto mi página web. Sí, creo que hablamos la vez pasada, claro. En mis historietas, en todas mis historietas, uso mucho los personajes similares. O sea, gente con cabeza de otras cosas, de algún símbolo, ¿no? Entonces, eso sí es una continuidad. Y la última historieta que he hecho sobre La Gomera en España, también son los mismos personajes, porque se repiten, ¿no? La gente es igual, o se repite aquí y hay un parecido allá y qué sé yo, pero por eso uso los mismos personajes, ¿no? Ya que estás hablando específicamente de tus personajes, sí, ¿no? Siempre encontramos de que no tienen un rostro humano. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que le permites al lector libre interpretación, bueno, al observador, porque es una historia gráfica que no tiene diálogos, o en realidad nos tratas de demostrar a nosotros de que nos podemos identificar y por esa razón no les pones rostros a tus personajes. Cierto, esto es a ver, esta es una posición muy personal, lo que estoy haciendo. No, con esto no, como te decía anteriormente, con este tipo de personajes que yo uso, no, estoy, si bien es cierto, tratando de echar un poquito de agua fría a la cara, y a mí mismo, por supuesto, porque yo soy partícipe, yo también tengo mi máscara, naturalmente, no puedo escapar a ello. Pero yo creo de que, ¿cómo te podría decir? La gente está, yo siento que la gente está muy identificada con cosas que están a nuestro alrededor. Y tienen razón porque las cosas que están a nuestro alrededor tienen una fuerza tal que, claro, a la final, y además si repetimos el verlas constantemente hay un tipo de identificación, ¿no? Hay como una especie de mimetización con eso, ¿no? Pero hay algo, lo que yo no, y eso lo veo natural, lo veo normal. Lo que yo
acentúo es en que a veces hay una fijación sobre ciertas cosas y no en otras. Entonces la cosa es un tanto desigual y eso hace ver la dirección en que de tus intereses Sí. y donde tú más tiempo le dedicas, por supuesto, ¿no? Y eso hace de que formatee, de alguna forma, formatee tu personalidad, tu forma Mm. de ver el mundo, tu forma de cómo tú interpretas tu realidad. Entonces yo creo de que entonces mis personajes que hay con cabeza de fútbol, gente con cabeza de pistola, gente con cabeza de coche de lujo, gente con cabeza de libro, gente con cabeza de agua, gente con cabeza de planetas, gente con cabeza todo es posible, todo Todo es es posible posible. en tus historias, definitivamente. Claro, entonces yo me siento feliz porque tengo personajes gratis, que la misma realidad me está invitando, ¿no? Y, y, y esa identificación creo yo que es la que yo no estoy criticando, yo simplemente estoy tratando de mostrar algo que yo interpreto, es una cuestión personal, que yo interpreto de lo que se está dando con la gente que me rodea. Eh, eh, como te dije anteriormente, alternativas, como alguien me preguntó si yo tenía una alternativa a eso que ellos consideraban una crítica, entonces yo le dije que no tenía alternativas porque no las tengo realmente, no las tengo. Lo digo solamente como un reflejo de lo que yo percibo y es personal y nada más, y nada más. Eh, y para calmar poco los ánimos yo uso mucho color. A mí me encantan los colores del niño, Mm. ¿no? Porque son muy frescos, muy pasteles, suaves, agradables. Pero claro, a veces yo utilizo mucho el color fuerte. Entonces, sobre todo en mis pinturas, ¿no? Ahí yo utilizo colores muy juveniles. Se podría decir que todos mis cuadros son colores muy juveniles. Y lo hago conscientemente, ¿no? Mis Mm. pinturas no son muy así de tendencia con color de más peso, como por ejemplo los colores marrones, grises, negros, azules oscuros o rojos, rojizos oscuros. No, mis colores son más tirados al violeta claro, al verde vejiga, al amarillo, a los rosas, a los rojos, ¿no? Mm. Eh, A colores eh, más eh, vivos, ¿Colores qué? más vivos. De alguna manera, estos colores que tú seleccionas tiene que ver mucho con tus emociones o tu percepción del mundo a la hora de plasmarlos en tu arte. Sí, sí, porque en principio me considero un tipo positivo. Y no solamente si me considero, sino me lo repito, en que yo debo ser un poco positivo, al menos conmigo mismo, ¿no? Y entonces yo creo que los colores claros, los colores como yo los interpreto, sobre todo calman un poco esa pesadez del mismo tema que yo trato. ¿No? Porque Mm. si yo quiero hacer unos colores más pesados, más oscuros, menos brillantes, y más, estoy poniendo un personaje con cabeza de algo que no es precisamente gente, y encima utilizo para otra cosa que en mis personajes lo uso el personaje, no copio el personaje al estilo clásico, sino hago el personaje más bien un tanto naíz, un tanto ingenuo. Entonces, las cabezas son grandes y los cuerpos son chiquitos. O sea, eso es lo que más trato de ir por esa línea, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo creo de que una de las cosas que a mí me atrae y me gusta mucho es el estilo de las culturas andinas. Entonces ahí los personajes son cabeza grande y cuerpo chiquito.
Solamente en los huacos retratos es donde yo veo de que hay un acercamiento así mucho más estrecho a la naturaleza, ¿no? Al dibujo clásico, con la cultura moche, ¿no? Mochica. Pero después, a lo largo de todas las otras, ya sea el Tiahuanaco, Chimú, Inca, o Chachapoyas, o incluso el mismo Caral, pues los personajes son cabeza grande y cuerpo chiquito. Y eso es muy gracioso. Es muy gracioso porque así son los niños. Y parece que ellos se jugaban ahí con ese tipo de personajes y nunca les interesó. Incluso en la cultura sechín, en los sechín que son así un tanto de funerarios, también ellos no son clásicos en el dibujo de la anatomía al crear sus personajes, sino logran una abstracción de la figura, una estilización que permite ver la figura no tan dura en relación con el tema, sobre todo en los sechín. O en el mismo Chavín, ¿no? Sus monstruos con colmillos son graciosos, ¿no? Son feos pero graciosos, ¿no? Algo así se da, ¿no? Y siempre son en esa tendencia. Entonces eso me atrae mucho. Además que le da un toque así mucho menos riguroso con lo clásico, con la realidad, ¿no? Como estamos acostumbrados en las proporciones del cuerpo humano, ¿no? Claro, tiene que ver mucho también con estos estándares o estos criterios que dicen, así te debes ver, ¿no? O es así donde, cómo debe verse una mujer, un varón, que contra proporción, debes cuidar tu rostro, tienes que comer menos, entonces, todas esas cuestiones también tienen que ver con el aspecto social, ¿no? Y como tú nos mencionas, incluso también no solamente pasa en la vida real, sino que trasciende, ¿no? A todas las manifestaciones del arte. No solamente en tu caso como es el arte plástico, sino también la literatura, en la música, en los que son ilustradores, etcétera, ¿no? Algo que también me produce mucha curiosidad a la hora de ver tu historia gráfica y tu arte en general, me gustaría preguntarte cuánto te demoras en crear estas imágenes, ¿no? Porque cada detalle, el estilo que utilizas, cuánto tiempo te lleva y si eres como algunos artistas destacan de que necesitan un espacio para crear o simplemente, no sé, vas con una libreta en la mano y dices, me viene la inspiración y me pongo a dibujar. ¿Cómo es tu situación a partir de la creación de tu arte? El tiempo realmente, para que yo sepa, para todos los artistas, en producir una obra en la cual ellos estén conformes, es bien relativo. Es muy, muy relativo. Porque de repente yo estoy trabajando y no se me viene una buena idea, pero cuando estoy haciendo otras cosas se me viene la idea y de repente tengo muchas ganas de trabajar y lo hago, y después hay un pequeño descanso, pero estoy en otra fiesta y ahí se me viene otra idea que podría yo aprovechar. Entonces, o leo un libro y aparece también otra sugerencia. O afuera en la naturaleza. O sea, siempre estás con puertas abiertas así a cualquier invitación que te pueda dar tu realidad y que tenga contacto con la historia que estás armando. Entonces el tiempo de dedicación para producir una obra que tú consideras completa es bien, bien relativo. A veces, por ejemplo, cuando yo pinto cuadros, no cuando hago historietas, pero cuando pinto cuadros, puedo en cortísimo tiempo terminar un cuadro que estoy muy contento. Pero a veces agarro un cuadro independiente del tamaño, pero a veces agarro un cuadro pequeño y estoy horas y comencé bien, pero después como que ya no me convence y sigo trabajando y no me convence y sigo trabajando y no me convence. Entonces ahí yo ya
sé que por ahí yo ya no tengo mucho futuro. Yo ya me cansé de mirarlo al revés, mirarlo con espejo, mirarlo, qué sé yo, de reojo, y no se me viene ninguna. O las sugerencias que me vienen, ya las he hecho en cuanto a retocarlo, pero tampoco me convencen. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo dejo descansar, lo dejo dormir, porque yo no tengo futuro con ese cuadro hoy día. Pero, como tengo que trabajar, porque ese es mi trabajo, entonces agarro otro cuadro que está por terminar o que empiezo de nuevo, entonces entro en otra frecuencia y empiezo a pintar. Y de repente ese cuadro me sale bien, en poco tiempo. Ah, Entonces es bien relativo, ¿no? Y después, a los pocos días, miro el otro cuadro. Si me viene alguna idea, el cuadro que dejé descansando, si viene alguna idea, ok, lo retomo y lo pruebo. Y a veces yo pruebo con la nueva idea y tampoco funciona. Pero a veces no, a veces sí funciona. A veces hago un retoque y ¡bum!, se arregló. Pero hay otras veces que me da... Hay cuadros que me dan, por ejemplo, ¿no? El que yo sobre todo esté satisfecho. ¿Por qué te digo eso? Que yo esté satisfecho. Porque a veces yo he mostrado exposiciones en mi taller para unas agrupaciones que acá entonces se acostumbran a comprar arte. Entonces ellos vienen a mi taller y pongo cuadros que a mí no creo yo que no vale la pena mostrar, y los pongo, porque no están listos, los pongo en el piso, ¿no? Arrimados ahí a la pared y en el piso. Y los otros que yo quiero mostrar los pongo a la vista en la pared. Y a veces te dicen ellos, ¿podría mirar esos cuadros que están en el piso? Claro, por supuesto. Y ahí ojean y sacan de ahí cuadros que yo considero que no están bien. Sin embargo, a ellos les gustan. Y me lo compran. Y eso ha sucedido varias veces. Entonces, es tan relativo eso. Ahora, inspiración. Yo soy como Picasso. Picasso decía, si la inspiración existe, ok, que me coja cuando estoy trabajando. ¿quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? ¿Cierto? Entonces, algo así. A mí me vienen las ideas cuando estoy dibujando, cuando estoy trabajando con las manos. También cuando estoy caminando. Eh, pero más con las manos, porque me pongo yo a pintar. Yo tengo métodos así porque yo doy clases. Entonces, yo tengo métodos donde enseño en cómo estimular tu subconsciente para poder crear arte, ¿no? El problema que hay la mayoría al menos yo trabajo con gente adulta, yo veo de que hay un problema no solamente ¿cómo le llaman? Confianza en sí mismo, porque claro, no son artistas, pero hay otro tipo de cosas que la confianza en sí mismo no aparece con mucha facilidad cuando uno hace arte. Eh, eh, entonces, yo los estimulo invitándolos a cómo desarrollar la imaginación, activando la parte del subconsciente, porque no es tan complicado. ¿Y cómo logra eso? A través del juego. ¿Sí? O sea, cuando tú estás jugando, tu consciente, que es el encargado de memorizar, el encargado de aprender a vivir en este mundo, de repente siente que pierde piso porque no puede controlarlo. Los juegos son muy inconscientes, es solamente espontaneidad. Claro. Y es eso, ese es el juego, ¿no? El juego del fútbol, el juego de cualquier cosa, ¿no? Pero es el juego. Entonces, ahí el consciente que ha acostumbrado a disciplinarse, a lograr cosas, a triunfar, a ir hacia adelante, y todo es hacer algo interesante, ahí ese de repente pierde piso. Y al perder piso, le da cabida al subconsciente, porque está
usando una herramienta como es el lápiz o el color, donde puede aprovechar su consciente para decir algo. Porque si lo diría solamente con el consciente, que es la mayoría lo usan, el consciente siempre quiere algo interesante, algo que valga la pena, ¿no? Y en la cuestión creativa no se puede pensar en hacer algo interesante porque el consciente se frena, el subconsciente, a ver, el subconsciente es un niño que tiene todas las alas abiertas y que te recorre todo tu sistema humano en todas las dimensiones, ¿no? En todos los límites. Él corre para arriba y para abajo sin ningún problema, pero uno no tiene conciencia de ello, ¿no? Pero el consciente es limitado, sobre todo para la cuestión creativa. Sí. El consciente es como para recoger información sobre lo que tú eres, sobre lo que hay a tu alrededor, pero el subconsciente es como para que tú sueñes, para que tú creas en ti mismo, ¿no? Porque cuando es su subconsciente es como que no es que no tenga límites, sino que abre muchas posibilidades, ¿no? Pero alrededor de nosotros ese subconsciente como que se va apagando, ¿no? O se le crean límites alrededor de lo que dicen los demás. Claro, es eso, y es el consciente el culpable de esto, porque el consciente piensa de que es el único que existe. Y este tipo de teorías lo presenta claramente Carlos Castañeda, ¿no? Sus enseñanzas con el chamán Don Juan. Y es que el asunto es de que el juego, a través del juego, como que el consciente, como se siente perdido, y así el subconsciente puede salir a través del juego de la pintura, o juego de las formas, o juego de la música, o juego de cualquier cosa. El asunto es de que si tú lo entrenas para que salga más a menudo, el consciente a la larga comprende de que trabajando juntos son una potencia. Claro, absolutamente. Y el artista logra eso. Entonces él juega con la técnica que necesita el consciente y con la imaginación del subconsciente. Ay, qué bonito lo que usted menciona, la verdad, porque, bueno, creo que jamás lo había visto de esa manera, pero definitivamente yo cuando veo artistas, por ejemplo, incluso artistas que hacen murales, por ejemplo, según el Ministerio de Cultura, que últimamente se ha vuelto el arte mural una de las tendencias en nuestro mundo actual, también el arte plástico, la pintura, yo digo, ¿cómo es que se les ocurren estas cosas? Creo que a la hora de mirar un cuadro o una pintura o una historia gráfica es bastante interesante, ¿no? Hay más historia de lo que uno cree, hay más trabajo de lo que uno imagina y especialmente como usted lo menciona, ¿no? Esto del consciente y subconsciente, es como que el artista tiene que batallar entre su dualidad y mostrarlo a través de su arte y seguir siendo uno mismo, lo cual me produce mucha curiosidad porque la verdad yo no me imagino dibujando algo porque yo soy de las personas que me gusta dibujar, pero dibujo algo que ya está hecho. Es como que simplemente copio lo que ya está. En cambio, hay personas como usted que son artistas, crean. Es como que de su propia realidad toman ciertas cosas, pero al mismo tiempo transforman esa realidad para seguir creando arte. Y también me gustaría preguntarle cómo surge este amor por el arte, cómo se decide usted por el arte plástico. En los libros que yo te hablé sobre los altures que editó la Universidad de Pedro Ruiz Gallo, ahí yo narro una historia. Es una historia
mitad ficción y mitad realidad. Y ahí narro cómo nace este personaje, que es el que va a contar las otras historietas que hago, que se llama Moche. Y este niño es heredero de una tradición ancestral que está en alguna parte y que por X cosas a este niño le sucede el que le van a dar un don, pero no es un don especial, es un don solamente, es un don que se da a todos los niños venidos a este planeta. Eso es lo que cuenta la historia. Yo no sé hasta qué punto es cierta, pero para mí es cierta. Y si yo creo de que es para mí, ya es suficiente para poder crear una historia como esa, en donde este niño es visitado, cuando tenía 4 años y medio, es visitado por una entidad. Y esta entidad es la repartidora de talentos en el planeta. Ah, mire usted. Y esta entidad que es espiritual y que es Moche, es un dios Moche, un espíritu de alto rango, por supuesto, que había ganado ese puesto de repartidor de dones y talentos en un concurso muy, muy peleado, arriba en los cielos, pero ahora él era el repartidor de dones y talentos sobre este planeta, y le tocaba, y como repartidor de dones y talentos no significa que solamente es el arte. O sea, él reparte dones y talentos para ser un buen oficinista, para ser un buen zapatero, para ser un buen conductor de buses, para ser un buen parlanchín, para ser un actor, para ser un cantante. Son variedad de dones y talentos que él da de acuerdo a lo que él cree conveniente a los niños, como símbolo de bienvenida para que ellos tengan algo donde aferrarse y puedan ganarse la vida y tengan con qué entretenerse mientras estén en este mundo, ¿no? Y aquí aparece esto, que llega donde este niño a medianoche y lo asusta, pero lo asusta sin querer. Él venía solamente a mirarlo, el niño que ya tenía 4 años y medio y debería darle el don y talento de acuerdo a lo que él, este Dios creía conveniente. ¿Y por qué a los 4 años y medio? Porque a esa edad ya empieza a cerrárseles la mollera o fontanela de la cabeza. Entonces, más tarde, cuando ya se endurece, ya no puede insuflarle esos nuevos códigos. Entonces, tiene que apurarse. Entonces, a los 4 años y medio visita a los niños para darle esos talentos. Ok, a este niño le llega eso. Pero resulta que lo asusta. Porque llegó a verlo para ver qué es lo que este niño necesitaba. Y cuando llegó, este niño entra en un pánico de oscuridad porque fue a medianoche, estaba durmiendo, despertó y estaba en una oscuridad inmensa, profunda. Y claro, ¿qué niño no se asusta? Yo. Y encima sentía que estaba siendo devorado por esa oscuridad. Y pega un grito este niño, ¿no? Porque se asusta realmente. Entonces la madre viene, prende una vela y llama a su hijo que venga a dormir con ella, ¿no? 4 años y medio. Pero esto le da mala conciencia a este Dios. ¿Por qué? Porque lo asustó, él no venía a asustarlo. Entonces le dio mucha pena que este niñito se haya asustado sin querer. Él solamente venía a mirarlo para darle un regalo. Y el regalo salió mal. Todavía no se lo daba, solamente vino a verlo. Y ya lo había asustado. Entonces le
cayó muy mal porque se sintió culpable de haberlo puesto triste y Claro. asado, ¿no? Entonces, este Dios entra en cavilaciones y piensa, no, no puede ser, se siente mal y a la final decide, ok, le regalaré uno de mis regalos favoritos. Entonces llama a 3 chamanes o 3 nahuales espirituales que inmediatamente aparecen, les da indicaciones por ese niño y se va. Estos 3 nahuales o chamanes lo observan a este niño durante 2 días y 3 noches o 2 días, algo así, no recuerdo, que, como dice, lo observan y después se van. Pasa el tiempo, regresan y empiezan a cantarle. Precisamente regresan a medianoche, cuando todos dormían en el poblado Saltur, y se posan precisamente los 3, se posan encima de la casa de este niño. Ahí las casas son de un solo piso, no son de 2 pisos. Y precisamente se posan en la parte donde abajo este niño estaba durmiendo. Y cuando están ahí, más o menos a una altura de 3 metros encima del techo en el aire, empiezan a cantar y a silbar. Como brujos, eran unos brujos también. Y al hacer así, ¿no? Empiezan a... en el cielo aparece, porque hasta entonces la historia es en blanco y negro, en el cielo aparece una luz amarilla que cuando empieza a bajar, mientras ellos están cantando, la luz baja y todo el poblado se llena de luz amarilla. Y después se achica y se pone al lado de uno de ellos. Ellos siguen cantando y en el cielo aparece a lo lejos una luz azul que se agranda y todo Saltur se vuelve azul. Y después se achica y se pone al lado de uno de ellos. Siguen ellos cantando y produciendo sonidos. Y en el cielo aparece una luz femenina, roja, que se agranda e inunda todo Saltur de rojo. Se achica y se pone al lado. Y cuando están los 3 colores, que son los espíritus de los colores, el rojo, el amarillo y el azul, encima de ellos, ellos siguen cantando y de repente bajan con fuerza las manos. Pero antes de bajar de las manos, abajo, el niño que estaba abajo, durmiendo, como sonámbulo, ¡pum!, se sienta. Ya estaba echado, pero se sienta. Y siguió durmiendo. Entonces, en ese momento y los colores empiezan a girar, y ellos bajan las manos con fuerza y disparan como en un tubo, pasan ese tubo, chorro de luz a través del techo y llega directamente a la cabeza de este niño y por ahí bajan con fuerza los colores, los 3 colores. La mamá, sospechando de algo, como sonámbula, se despierta en el cuarto cercano, ¿no?, en el cuarto de al lado, y se va al cuarto de este niño. Y cuando entra, ve que hay toda una luminosidad increíble dentro de esa habitación, porque los colores seguían bajando con toda su fuerza de luz. Era medianoche y todo era oscuro, y ahí estaba totalmente iluminado. La madre, al mirar eso, siente que todo está bien. Estaba sonámbula. Ve que todo está bien, se regresa a dormir a su casa. Perdón, a su habitación. Después, cuando ya los colores han entrado en este niño, todo se apaga. Los chamanes que están arriba miran que todo está en orden allá abajo con el niño otra vez se acuesta, ya no está sentado, se acuesta, los chamanes lo miran y se van. A los pocos días, este niño
dada una situación que se da, empieza a demostrar interés por dibujar. ¿Es usted seguro? Y por ahí nace un artista, porque después le encantaba dibujar y ya eran sus personajes favoritos de las historietas, como el Mickey Mouse, Batman, Superman. Ya empezó a dibujar todo eso y vio que era súper divertido. Y por ahí empezó, así nació este artista. Tú me dirás, tú me has preguntado directamente cómo yo personalmente me nace este tipo de interés por el arte. Esta historia me la contó una medium. Y esta medium me contó que esta historia que te he contado me sucedió a mí cuando era niño. ¿Y cuándo me la contó? Acá en Suecia. Ya siendo viejo, yo tenía 40 años. Y ella me contó eso y me lo contó al detalle, me contó cómo yo estaba vestido de niño, qué tipo de ropa usaba, cómo era la casa donde yo vivía, cómo era mi mamá. Eso jamás se lo había contado a nadie. Y ella me lo contó. Y con eso me contó la historia que me había sucedido. Yo lo único que recuerdo, personalmente, lo único que recuerdo es de que una noche me desperté y que se me grabó para siempre. Una noche me desperté a medianoche y era tal la oscuridad que sentí que me jalaban. Yo era niño, yo tenía precisamente más o menos esa edad. Wow. Y ahí yo grité y mi madre me atendió, ¿no? Era mi mamá, ¿no? Y eso es lo único que recuerdo. Pero ella completó toda esta historia. Y eso es lo único que te puedo decir de cómo surgió. Quizás tú dirías que está inventado. Es posible, no sé. Mira, en todo caso, eso es lo que me contó esta medium. Y yo lo he hecho en una historieta. Mágico, por cierto. Demasiado mágico. Pero creo que hay que estar abiertos a todas las posibilidades. Claro, es la verdad. La verdad jamás esperé esa respuesta. De verdad, ¿Cómo? jamás esperé esa respuesta. Pensé que me iba a decir, no sé, fui a un colegio, conocí a alguien o una pintura o vi tal video y dije, voy a estudiar arte plástico. Pero usted nos trae una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Claro que algunos lo podrían tomar como que, usted lo menciona, ¿no? Como no, sería algo como que místico, solamente lo está diciendo así para llamar la atención. Yo creo que no, la verdad, creo que todos tenemos una conexión diferente con el mundo y no todos la percibimos de la misma manera. Justo ayer también había entrevistado a una escritora que se llama Agustina Basterrica y también hablaba sobre el poder de la energía. Y esto específicamente lo menciono porque usted también ha tenido ese tipo de encuentros, ¿no? Y yo la verdad, le creo porque yo también he tenido que pasar por algunas cosas así, un tanto espeluznantes, menos atractivas que la suya. Y sí, definitivamente creo que siempre hay que darle posibilidad a incluso a lo que podemos percibir de manera diferente, incluso lo que vemos o lo que no vemos, incluso de lo que nos hacen creer y lo que puede ser posible o no. Siempre hay que estar abiertos a todas las posibilidades posibles para que el mundo nos siga impresionando, aunque eso sigue sucediendo. En ese caso, cuando usted decide ya por estudiar arte plástico, ¿qué le podría decir a aquellas personas que están igual por ese mismo camino, no? Dicen, yo quiero estudiar arte plástico, ¿y qué es lo que le diría a esas personas que están con esa posibilidad de, pero al mismo tiempo no saben si ser o no ser? Y esa es la cuestión. ¿Qué les podría decir a esas personas, señor Deza? Yo creo de que en eso de ser o no ser, yo creo que interviene mucho la parte económica. Sí. Porque, por ejemplo, lo que yo conozco, y es a menudo, otros que este tipo de casos se repite, es de que hay
en este sistema donde vivimos hay una fuerte tendencia a creer que los artistas son unos soñadores, ok, está bien, pero van a estar siempre pobres. Por lo general son borrachos. Y yo no, total, cada quien puede hacer consumir lo que quiera, pero hay una mala onda al respecto. No es como cuando tú dices quiero ser ingeniero, o quiero ser quiero ser doctor. médico, o quiero ser abogado. Exacto. Hay un estatus ahí que protege a ciertas profesiones, ¿no? Pero la del artista es como que te miran así con un poco de pena, ¿no? Porque no, sí, pues vamos a ver si tienes suerte y así incluso como tú me contabas la vez pasada, de que tu amiga o no sé, alguien una niña que quería dibujar y su mamá la desanimaba porque de qué va a vivir, ¿no? ¿Quién le va a comprar sus obras? Exacto. Una cuestión así. Y eso se repite y se repite, ¿no? Lo que yo diría es de que jueguen para los dos bandos al principio. O sea, ¿cómo yo he podido mantenerme como artista? Al principio yo no podía mantenerme. Yo no vendía mis obras. Yo tenía que pagar el alquiler, tenía que comer y todo eso, ¿no? Claro. Incluso cuando yo estudié en Bellas Artes, yo pude financiarme esos estudios y los materiales, porque cuando tú estás estudiando arte como la pintura, necesitas materiales y los materiales son caros. Sí. ¿No? Y peor si usas bastante material, que es lo ideal. Uh-huh. Entonces tú tienes que financiar eso, pero resulta que yo estaba solo, yo no tenía padres con dinero que me compren eso, ¿no? Yo estaba solo, yo vivía solo para ese entonces. Entonces lo que hice era medio tiempo para conseguirme dinero y con ese dinero financiarme el medio tiempo para poder ir a la escuela o hacer arte. Y con eso me funcionó. Me funcionó porque no entré en ese estado así de estrés que te da como cuando se te viene el alquiler, estás atrasado o cualquier gasto que necesitas y no puedes financiarlo y te entra una especie de estrés que es terrible. Entonces con eso pude calmarme y eso mismo lo hice acá en Suecia, ¿no? Yo recomendaría que a los jóvenes vean así, pero vean el arte como que inventen un sueño y que piensen que ese sueño es como un sol que está frente a ellos y cuando ellos se sientan desanimados, ellos piensen que por ahí no van a tener futuro, miren a ese sol y el sol automáticamente seguramente le va a decir, ven, porque está hecho para eso. Claro. Está hecho para eso. Tú lo inventas un sueño y lo pones como un sol ahí adelante tuyo para que te llame, para que te jale. Y entonces tú recuerdas eso, ¿no? Y el recordar eso que es tuyo, donde tú estás, tienes unas potencialidades que otra persona que no tenga ese tipo de talento, qué sé yo, de trabajo que has realizado como dibujante, no lo tiene. Entonces, tú utilizas, tienes que inventarte un sueño que te permita levantarte cada vez que tú lo necesitas, porque el ambiente que te rodea a veces es tan hostil para el arte que tú tienes que sobrevivir porque de lo contrario sucumbes y te conviertes en otra cosa que no quisieras hacer, que no has venido para hacer.
Exacto, Entonces, y luego te reprimes y te sientes frustrado porque, o sea, puedes estudiar otra carrera, ¿no? Porque igual sientes la frustración de que debiste haber hecho algo diferente y al final, como claro, siempre lo menciono, la carrera es para ti. O sea, tú vas a vivir, claro, no es que tu mamá, tu tía, todo el mundo te diga que no, si al final el que va a ser infeliz es uno. claro, claro. Y sobre todo el pensar de que tú estás inventando tu realidad. Acá uno siempre piensa de que la realidad te viene de afuera y, y decide por ti. Pero, claro, la realidad viene de afuera y de adentro, pero uno decide desde qué ángulo va a mirar esa realidad. Y ahí radica la cosa, ¿no? En que o te dejas llevar por lo que otros... eh, Mira, personas que te aconsejan que no hagas el arte porque te vas a morir de hambre, se supone que son gente revestida de buena voluntad y te lo dicen por tu bien. Pero en el fondo ellos están haciendo eco de la parte negativa de nuestra idiosincrasia. Y al usar la parte negativa, creyendo es de buena voluntad, y tú ves, tú sientes que son de buena voluntad, que te lo están diciendo, empiezas a creerles porque se repite mucho. Y no se Mm, repite solamente en una persona, sino en el medio ambiente donde estás creciendo. ujú. Y eso hace de que te empieces tú a olvidar de eso que te pertenece, eso que ya tienes, que está contigo, porque ese es el arte, o sea, las ganas de hacer arte es todo un programa. Es un programa que tenemos y que, como yo decía anteriormente en una entrevista, es un programa que es como un programa de todo un paquete. Y en ese paquete tú tienes afición a las letras, tú tienes afición al teatro, tú tienes afición al canto, tienes afición a ser periodista, tienes afición a las ciencias sociales. Tú no eres precisamente un matemático, no, es otra línea de ese paquete. Tu interpretación de la matemática tú la ves a través del arte. ¿No? Entonces, eso hace de que por eso las artes y las matemáticas y la filosofía están tan unidas, precisamente porque están cargadas de unos programas de alta velocidad, alto ritmo, alta intensidad, porque te conecta con cosas esenciales así del medio donde estás viviendo, que es la Tierra, ¿no? El planeta y todos los seres humanos que nos rodeamos. Entonces, eh, es un programa que, que no es tan simple, no es tan simple, porque es de alto nivel. Y estupendo tenerlo, aprovecharlo, el tenerlo, porque como tú dijiste, yo no quiero llegar a viejo, frustrado, porque no hice mis sueños y me la pasé toda mi vida tratando de cómo mantenerme económicamente y para mantenerme económicamente y solamente económicamente, porque claro, todo lo que conlleva el tener una economía, el estatus que te va a dar frente a Ujú. tus amistades, a la familia y todo eso. Peor si empieza a gustarte ese estatus, ya la cosa ya está completa, ¿no? Ya te vas a encarrilar por ahí, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tienes esta semilla del arte que tú la has heredado, como por ejemplo con este personaje de dones y talentos? Si ya te la dio, ¿qué pasa con esa semilla que te la dio? Va a estar ahí, pero ya va a ser, al principio era muy intenso cuando era joven y niño, ¿no? Pero después va a irse apagando y será como un gatito al fondo de la cocina. No tendrá fuerza, no va a tener fuerza. Y en eso sucede la mayoría. Ujú. Por eso hay
son gente, hay mucha gente frustrada y no saben por qué. Porque claro, no han hecho lo que ellos deberían haber hecho, para lo que han venido. Exacto. ¿No? Y eso se repite mucho. Entonces, yo tengo alumnos que son adultos y que no tienen otros trabajos y yo los veo como a mí mismo, o sea, pero ellos no han tenido la posibilidad de poder desarrollar el arte, porque también acá en Suecia hay esa versión de que ser artista no vas a tener la economía como para poder aclararte tan bien en esta sociedad, ¿no? Entonces, ellos han preferido de alguna forma el que ahora que ya están jubilados, al menos ir a clases de arte con eso que nace. Porque todos mis alumnos que son adultos, yo les pregunto, cuando tú eras niño, ¿te gustaban dibujar? Todos. Por eso vienen a estas clases, ¿no? A todos. Todos le gustaban dibujar y le gustaban pintar, pero claro, es otra época y ahora hay más libertad, un poco de más libertad con los jóvenes. Pero todavía existe eso, porque la presión económica es muy, muy fuerte, muy fuerte. Por eso yo recomiendo que los jóvenes, para que apunten las baterías a su ideal, y no se sientan frustrados así con el tiempo, y se desarrollen y se sientan bien porque entran en armonía con sus dones y talentos y con la vida misma, ¿no? Lo ideal es que medio tiempo para ganar dinero y medio tiempo para hacer lo suyo, y así no se estresan con lo económico y al mismo tiempo avanzan en lo suyo. Sí. Eso yo creo que lo podría yo recomendar. Sí, definitivamente de esa. Me gusta mucho lo que estás mencionando porque también tiene que ver con... no es el hecho de desafiar a las personas, sino que también hay que ser un tantito egoístas para ser felices, ¿no? Porque del arte sí se puede vivir, sí se puede. También tiene que ver, incluso en ahora que estamos en una sociedad llena de medios de comunicación, encontramos artistas, por ejemplo, que son muy famosos a partir de las plataformas como Instagram y que de alguna manera se han hecho un espacio para, incluso vemos sus pinturas, su arte en galerías, vemos que hacen entrevistas y vemos que en realidad les va bien, pero claro, cuesta al principio. Para conseguir algo que uno quiere, cuesta, aunque sea un poquito más que a los demás, pero al final la gratificación va a ser para ti, ¿no? Porque dices, cuando estés sentado ya viejito y dices, qué bien hice mi vida, ¿no? Hice lo que yo quería hacer y soy feliz haciendo eso y ya no te vas con remordimientos porque al final, como lo vuelvo a repetir, la carrera es para ti y al mismo tiempo el arte es muy abstracto. A veces he escuchado a personas que dicen, no, es que arte es simplemente hacer garabatos. Y yo, a ver, hazme tú un garabato, pues. Y eso me estresa muchísimo porque vemos percepciones incluso desde niños, jóvenes, adultos, maestros y de diferentes profesiones que tienen este tipo de percepción con respecto al arte. Entonces ya para culminar, aunque está bastante interesante la conversación aquí contigo de esa con respecto al arte, es ¿cuál es tu ideal como artista? ¿Qué es lo que buscas a través de tu arte? ¿Qué es lo que quieres conseguir de aquí a, no sé, a 20 años más? A ver, yo no me hago tantas ilusiones de aquí a 20 años más. Yo soy más ambicioso y digo, ¿qué es lo que quiero conseguir ahora? Ay. Sí, porque nadie me asegura cuántos años voy a vivir. Bueno, eso sí. No sé si voy a vivir una semana más, un día más, un mes, no sé. Entonces es ahora la cosa, ¿no? Para mí. Y este tipo de forma de pensar lo tengo desde cuando tenía tu edad, ¿no? Por ahí empecé a pensar de que nadie me asegura a que yo voy a vivir una semana más, la vida es lo más inseguro que existe, entonces es ahora o nunca, algo así, ¿no? Y no me ha estresado, me ha dado grandes beneficios, porque cuando yo pienso en que es ahora me da una satisfacción interna que da mucho placer, ¿no? A mí me da mucho placer, una satisfacción que te conecta con una realidad que tú sientes que es de verdad. Porque si yo pienso en 20 años, eso no es verdad.
Eso está solamente en mi mente. Y si pienso en el ayer, también no es verdad. Eso también está en el pasado. Y lo único real es ahora, ¿no? Pero, ¿qué es lo que yo pretendo? Yo pretendo poner mi granito de arena. Yo creo de que esta vida que yo tengo, que creo de que he tenido mucha suerte, porque durante toda mi vida he hecho precisamente lo que a mí me gusta, y esa suerte no siempre fue por mi propio esfuerzo, sino que vinieron por afinidad, llegaron a mi vida otras personas que me dieron empujones, ¿no? Para estar en una onda como esta, ¿no? Del arte. Porque a veces he pensado salirme, ¿no? Pero otra vez me venía otra fuerza y me encarrilaba y cosas así, ¿no? Eh, y, pero, ¿qué es lo que yo pretendo? Poner mi granito de arena como, como, como parte de este engranaje humano y terrestre y cósmico a que a apuntar a una mejor calidad de vida, porque creo que este mundo no se merece lo que se está haciendo, no se merece. Aquí hay una belleza así de otro nivel, que cuando uno la percibe, uno como que recupera su integridad. Eso me sucede a mí cuando estoy en la naturaleza. Para mí que una de las guías que me permite encontrar una estabilidad emocional o panorámica a nivel de futuro es siempre la naturaleza. No tengo otra guía así de más alto poder que eso, ¿no? Y cuando yo lo hago, me siento bien. Me siento bien caminar en el bosque, abrazar un árbol, mirar los colores, entonces me siento bien. Como que hay una mimetización y me siento como que recupero una vitalidad así de niño. Y esa vitalidad de niño pues es increíble, porque me acuerdo cuando era niño la intensidad en cómo vivía yo las experiencias, las cosas, ¿no? Y como que cuando me contacto con la naturaleza aparecen como fogonazos de eso, ¿no? No en toda esa dimensión como cuando era niño, pero sí aparecen fogonazos y cuando los percibo me dan mucho placer. Eh, eh, y yo creo de que eso es volver a la naturaleza, volver a sí mismo, porque esa percepción la percibo a través, no a nivel intelectual, sino a través físico, ¿no? Es integral, porque la intelectualidad también está de por medio. La intelectualidad es como una provocadora, ¿no? Para motivar el cuerpo, y el cuerpo reacciona inmediatamente porque como que el cuerpo recupera qué sé yo, antes estaba distraído en cantidad de cosas, de repente se acuerda de que está vivo, ¿no? Y eso es, miras la vida desde una forma más positiva, pero eso significa de que para mí me ha significado un largo trecho, porque con los años he podido percibir que en la interpretación de lo que es calidad de vida es variada, ¿no? Y para mí calidad de vida es estar de buena salud primeramente, ¿no? Físicamente, y después tener, qué sé yo, ambiciones positivas que permitan contagiar a tu propio cuerpo con algo positivo para que tú tengas más ánimos, porque si le metes así cantidad qué sé yo, de basura informática que solamente te hacen perder tiempo, pues naturalmente que el cuerpo se contrae, se siente así pesado, está triste, ¿no? Entonces, yo lo veo así como una especie de estímulo
para yo seguir con ganas de querer hacer cosas para que este granito de arena que quiero yo dejar en mi paso por este planeta, bueno, les sirva a otros, ¿no? Y decirles que yo también existí, yo también estuve aquí, ¿no? Y Yo aquí lo está mi conocí. aporte, ¿no? Yo creo, yo Yo quiero, ¿perdón? lo conocí, al menos en pantalla. ¿Me entiendes? Ese es más o menos lo que yo aspiro. Y eso yo no digo de que si lo voy a lograr, eso ya no es mi asunto, pues yo ya estoy haciendo cosas y de acuerdo a las cosas que yo haga, eso es lo que hay. Más allá de otro tipo de sueños más grandes, son especulaciones y en eso yo ya no quiero entrar porque son especulaciones de mi mente y mi mente pues tiene información de qué sé yo, ser millonario o hasta ser ermitaño o qué sé yo, ¿no? Aquí hay artistas raros a veces que uno se encuentra dentro del mundo del arte, es increíble las personalidades así y cada uno está en lo suyo y son verdad, son verdad. Aquí ves tu artista, yo conozco a un artista, aquí hay el metro, ¿no? El metro que recorre la ciudad por debajo, ¿no? Y por ahí hay túneles solitarios, ¿no? Negros, y pues solamente el metro que pasa. Bueno, conozco un artista que hace sus esculturas, no son tan grandes, pero más o menos de cierto tamaño, y en las noches, cuando ya están por cerrar ya el metro, él se mete por esos túneles y las deja por allá. Para que algún día a la posteridad lo descubran. Los hace así, ¿me entiendes? Entonces, anda, dile que no. Es un místico, eso. Él está en otra concepción de lo que es esta realidad, su realidad, ¿no? Y claro, por ejemplo, ¿no? Pero hay de todo, ¿no? Cada loco. Yo me considero así un tipo de loco a mi manera, ¿no? Respetando a los otros, por supuesto, porque eso es muy importante, pero yo trato de hacer lo que yo creo que es importante hacerlo ahora, ya, y eso... Tomar acción. Sí, porque lo otro es un sueño solamente, ¿no? Es un sueño y como sueño está bien, pero ¿qué pasa? El problema es de que el sueño si no lo realizas, no te deja en paz. Y si te vuelves cínico y ya no lo escuchas, porque incorporas otro sueño, se vuelve como una mala costumbre. Yo tengo un amigo, por ejemplo, cuando andaba con los poetas de hora cero en Lima, había uno que estaba en el grupo. Yo dibujaba a ellos, ¿no? Yo les hacía retratos, muy rápido, les hacía retratos. Ahí me la pasaba, ¿no? Con ellos y los escuchaba. Éramos jóvenes. Y había un amigo que era muy intelectual, ¿no? Pero él siempre se caracterizó por ser un teórico. Oh. Y es simpaticísimo porque mucho cariño, ¿no? Con mucho cariño te contaba cosas, te decía cosas, opinaba sobre cosas importantes, pero en la vida práctica nunca se dedicó a escribir, nunca se dedicó a las artes, nunca se dedicó... Bueno, se buscaba por aquí, por allá económicamente, pero a nivel de poder explicar ese potencial que él tenía, nunca tuvo las herramientas o la técnica como para poder desfogar por ahí, ¿no? Entonces, ese es otro caso así de personajes que son interesantes, pero cada loco con su tema, como se dice, ¿no? Y en mi caso yo, bueno, es esto que te conté, quiero poner un granito de arena y los jóvenes que vienen, que confíen en ellos, tienen que confiar en ellos, y no al 50%, confíen al 200% en ellos, porque si no, qué sé yo, si no confía un artista para que pueda
exponer sus obras, si quiera venderlos, tiene que confiar en él 200, 300%. Si no, no expone, le da timidez, piensa desde ya, antes de exponer ya está pensando que nadie se va a interesar en su obra. No, así no funciona. Así no funciona, hay que ser menos tímido y un poco audaz, hay que atreverse, ¿no? Y la realidad, cuando te atreves, como que la realidad es generosa. Entonces te devuelve, como te decía anteriormente, es como un boomerang. Cuando tú le tiras una idea así a la realidad, como que la realidad te va a responder, porque tú estás abriendo una puerta y te tiene que responder. Y esa respuesta es la parte interesante, ¿no? Es positiva o negativa o qué sé yo. Y estate preparado para las dos cosas. Ahora, si es negativa, ¿cómo tú asimilas esa negatividad? ¿Cómo la aprovechas? Porque si no la aprovechas, te maltrata. Claro. Entonces, claro, entonces hay que estar abierto a esas dos cosas y pensar de que estamos en un mundo que es dual, que la parte negativa y positiva existe, Siempre como el van a bien estar y el mal. ahí. Ajá. ¿Perdón? Usted habla sobre la dualidad y que efectivamente no siempre va a estar ahí, pero también depende de nosotros cómo la utilizamos. Claro, exacto, es eso, es eso. Pero hay que estar consciente de que eso existe, ¿no? De que eso está ahí y que vamos a atraerla porque uno la atrae simplemente. O sea, si tú eres audaz, si quieres avanzar en lo tuyo, pues la parte negativa va a estar al acecho, porque es Claro. normal. Ajá, Si creas exacto. un sueño, si creas un sueño, inmediatamente creas un antisueño. El asunto como tú avanzas porque tienes la fuerza, ¿no? No solamente física, sino psicológica, y hace de que tú, esa barrera que has creado de antisueño, se vuelva frágil frente a esa otra fuerza que es superior, pero otra vez creas otras fuerzas a otro nivel y así sucesivamente, y es como una espiral donde va subiendo, pero y te encuentras con fuerzas que pertenecen a esos otros niveles, pero ya son otros niveles, ¿no? El asunto es que tú estás avanzando, ¿no? Yo creo de que los jóvenes deben, ya son cosas prácticas realmente. Una es no dejar de lado sus sueños, lo otro es cómo realizarlos con un soporte económico. Hay que ser muy Si no, creativo incluso para conseguir nuestros propios sueños, ¿no? mira, la cosa viene por añadidura. Conforme tú trabajas con eso, inmediatamente te devuelve, como te decía, la naturaleza es tan generosa. Es como tú siembras una semilla y ¡pum! Aparecen varias mazorcas. Toda una planta llena de mazorcas. Así de generosa es, ¿no? Entonces el asunto es de que seas, eh, que te atrevas un poco más, que motives a la naturaleza a que funcione, a que reaccione. Y ya la naturaleza, la realidad se encargará de devolverte lo que tiene que devolverte. Porque ahí tú no puedes saber, tú quieres conseguir un espacio en este tipo de sociedad, ok, y empiezas a trabajar. Pero si no trabajas, definitivamente eso no existe, no es posible. Ajá, Pero claro. como empiezas a trabajar, ya motivas a tu realidad. Y ya la realidad te dará una respuesta acorde a tu, qué sé yo, no sé si le podría decir a tu nivel. No lo sé. La verdad me gusta mucho lo que menciona porque efectivamente, ¿no? La cuestión económica a veces frena, bueno, casi siempre, ¿no? Porque como una vez un maestro me dijo, claro, tú puedes publicar tus libros, crear arte, poner tus cuadros, pero
del aire uno no vive. Entonces, basado también en esa cuestión que usted nos menciona, de que efectivamente, ¿no? Hay que darnos un espacio para vivir de nuestros sueños y al mismo tiempo alimentar mucho más ese sueño. Y eso también corresponde mucho a cómo nos vemos nosotros, cuánto esfuerzo mental, psíquico existe detrás de, porque el peor enemigo de cualquier persona siempre es uno mismo. Si uno no cree en sí mismo y sigue creando muchas cosas negativas y no ve absolutamente nada positivo, de nada sirve. Siempre hay que seguir manteniendo y creando una buena construcción también de nosotros, de nuestros sueños y específicamente, ¿no? De hoy que estamos hablando del arte y también de esa, que es a la persona a la que estamos entrevistando, definitivamente nos muestra una perspectiva mucho más fresca, coherente, realista sobre lo que se puede o no hacer y al mismo tiempo también romper este estigma de que del arte no se puede vivir y que tampoco del arte no se puede hacer una carrera, lo cual es una idea errada. Bueno, Deza, ha sido un gusto haberte tenido aquí en mi podcast y también en el canal de YouTube. La verdad, muchísimas gracias y espero entrevistarte también, pero para tu historia de Saltour, que hoy día viene en versión Express Manayay, para poder hablar un poquito más también sobre esta historia de color, ¿no? Que a diferencia de Pachamama es una historia en blanco y negro. Y bueno, muchísimas gracias, Deza, y eso sería todo. ¿Algunas palabras finales? Las palabras finales que yo podría decir es de que para estos jóvenes artistas que me han dejado así con esa idea, es de que lo que yo he comprobado es de que si yo me mantengo 50% trabajo de barredor, de lavador de platos, de cuidador de algo, es el 50%, pero el 50% dedicarlo a lo mío, a mi arte como una disciplina de desarrollo para poder avanzar, no como solamente un hobby que se hace una vez a la semana, no, así no funciona. Entonces, si yo le dedico así para desarrollarlo técnicamente, esto que a mí me gusta, paralelamente vas haciendo una producción, por supuesto, porque estás usando medio tiempo a la semana, son 3 días y medio o algo así. Entonces hay una producción. Al haber producción, tú tienes chance de poder mostrar tus obras. Con eso significa de que al mostrar tus obras empiezas ya a armar un espacio con tus obras en el ambiente donde tú resides o en otros ambientes. Pero poco a poco vas armando ese espacio para que en algún momento, cuando ves que tu producción ya tiene una acogida mayor, como para decir, mira, ahora me independizo, me dedico al 100% al arte, porque ya tengo un espacio, ya tengo un mercado que me responde. Y voy a agrandarlo porque ya es a nivel internacional o qué sé yo. Pero el conseguir ese espacio ya donde tú te puedas mantener del arte, eso es lo ideal. El que seas famoso, millonario, no, porque el artista lo que quiere es hacer su arte. Pero el que puedas mantenerte con el arte, ya has logrado un paso gigantesco y felicidades con eso, ¿no? Porque, bueno, ya si es que llegas famoso ya son otros pasos que se pueden dar, pero si tú has logrado mantenerte, pues ya estás en tu sitio. Bien por ti, ¿no? bien por ti, dice. Pásala bien, muchas gracias, Guadalupe.